Hey, bienvenido de nuevo. En el video de hoy te estaré contando cuáles son aquellos elementos que distinguen al psicoanalista respecto de otros clínicos o de otros psicoterapeutas. Es decir, en el video de hoy aprenderás de qué técnicas se fían los psicoanalistas para su trabajo analítico. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes, que ya comenzamos. Bienvenido a Gnosis y Psique, un canal creado para acercar el amplio mundo de la psicología de manera clara y sencilla a un gran número de personas. Claro, sin dejar de lado su complejidad. Aquí aprenderás cómo la psique se vuelve parte de todo lo que hacemos, pasando desde las sinapsis neuronales hasta las diversas escuelas psicológicas y un sinnúmero de temas más. Sumérgete en el conocimiento del alma. Iniciamos. En el panorama psicológico contamos con una serie de escuelas sobre las cuales se puede ejercer el oficio psicológico. Sin embargo, en el discurso popular, las personas suelen creer o suelen pensar que al acercarse a un psicólogo serán atendidos de la misma forma. Esto es una falacia, puesto que, a diferencia de otras disciplinas, la psicología cuenta con distintas formas de proceder. Podemos hablar, por ejemplo, de las terapias cognitivo-conductuales y su característico uso del diálogo socrático, como una forma de poder atender los síntomas, o su predisposición para abordar las distintas distorsiones cognitivas. También podríamos mencionar a los gestálticos con sus técnicas como el juego de roles, o la forma en cómo se centran en la experiencia del aquí y del ahora. Otras más, como el humanismo, suelen recurrir al recurso de la empatía o a la aceptación incondicional de la experiencia psíquica para con sus pacientes, la terapia de aceptación. Y de esta manera podemos continuar con todas aquellas escuelas o vertientes con las que el día de hoy se cuenta en el discurso psíquico. Pero, ¿qué pasa con el psicoanálisis? Si este en muchas ocasiones ni siquiera es tomado como un tipo de psicología, sino como algo distinto. ¿De qué manera procede entonces un psicoanalista para trabajar con sus pacientes? Lo primero que deberíamos comprender es entonces el método analítico, el cual se centra en una premisa fundamental, en una única regla, la del asociar libremente. Esta es la única condición que se le impone al paciente. Las otras serán meras salvedades que dependen del estilo de cada analista, y con ello fundamentan su encuadre. Lo cierto es que todos aquellos que se hacen llamar psicoanalistas parten de que su paciente debe de asociar libremente. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? La asociación libre no es más que decir todo aquello cuanto venga a la mente, aun cuando esto parezca carente de sentido, repugnante, vergonzoso o cualquier otro calificativo que podamos añadir. Todo aquello cuanto el paciente pueda decir acallando su filtro, ese filtro mental que en la medida que logra disminuirse permite el acceso al inconsciente. Eso al que todo psicoanálisis busca llegar. La asociación libre, que parecería tan sencilla, se convierte en el medio para bajar o disminuir las defensas del yo y poder acceder a otras instancias. Eso que parece tan sencillo se vuelve todo un problema en la clínica. Los pacientes se enfrentan a la ansiedad del "¿qué digo?", más cuando del otro lado hay un silencio sepulcral. En especial, los pacientes neuróticos tienen importantes complicaciones para la asociación libre, puesto que su obsesividad muchas veces les dota de un yo fortalecido que hace especialmente complicado el poder acercarse al inconsciente. Así, nuestra primera y más importante premisa, la de solo hablar todo cuanto venga a la mente y como venga la misma, es el punto de fuga para el tejido analítico. Otro complemento es el que está puesto del lado del analista. Nos referimos a la escucha flotante. Si el paciente dispone de su inconsciente mediante la asociación libre, el analista lo hará mediante este tipo particular de escucha, la cual podríamos resumir en todo y nada es importante a la vez. Con ello lograríamos escuchar todo con el mismo énfasis, con la misma agudeza, a la espera de poder anudar esos destellos del inconsciente. Ahora bien, esto se convierte únicamente en el preámbulo, en lo mínimo esperable para el ejercicio psicoterapéutico. La realidad es que todas las corrientes de la psicología utilizan tanto la palabra como la escucha, a su modo, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace al psicoanálisis diferente? Diremos que eso consiste tanto en la forma de utilizar esa escucha y esa habla. Así,
el analista dispone de diferentes herramientas para hacer la clínica con su paciente, los cuales podríamos llamar de una manera más propia como instrumentos. Analicemos cuáles son esos instrumentos. El primer gran grupo de estos instrumentos son los destinados a influir en el paciente y son los que menos utilizan los psicoanalistas. Y sí, aun cuando el psicoanálisis se tilda de interminable, la realidad es que con esto se busca una influencia rápida en los síntomas para poder aliviar los mismos. Serán instrumentos que buscan entonces influir más en la conducta que en la estructura de personalidad y tienen entonces un carácter represivo. Estos instrumentos tienden a ser entonces más utilizados por psicoanálisis contemporáneos, o más específicamente por la psicoterapia psicoanalítica, que sí, psicoterapia psicoanalítica no es lo mismo que psicoanálisis, pero tal vez ese sería tema para otro video. Lo que importa resaltar es que el uso de estos instrumentos es un tanto limitado, puesto que como puedes notar, al ser de carácter represivo, parecieran ir en contra del presupuesto de todo psicoanálisis, que es precisamente levantar la represión. El primero de estos instrumentos lo vamos a llamar apoyo, y tiene la función de darle al paciente una suerte del respaldo, de estabilidad, acto que suele ser sumamente eficaz en los inicios de un tratamiento, y sobre todo con pacientes depresivos o con conductas suicidas. En general, el apoyo ayuda a la disminución de las ansiedades, y si lo viéramos desde la perspectiva winnicottiana, hablaríamos de esa función de holding o de sostenimiento. Otro instrumento será la sugestión, y tiene la función de introducir dentro del paciente ideas que puedan operar desde ese lugar en determinado momento. Tienen la intención entonces de hacer cambios ligeros y graduales en alguna conducta patológica del paciente. Con el tiempo, la sugestión también se irá enfocando a la disminución de las resistencias de este. La persuasión es uno más. La diferencia más notoria con el anterior es que ésta se dirige a la parte racional del paciente. Por lo tanto, es mucho más directiva e implica el intercambio activo de ideas, e incluso hasta el contraste con las mismas. El siguiente gran grupo de instrumentos es el de los instrumentos para recabar información. Si bien el primer grupo de estos estaba enfocado a influir sobre el paciente, los dos últimos buscan conocerlo a profundidad para lograr cambios a nivel genético. Así, el primer instrumento de este grupo es nada más y nada menos que la pregunta. Preguntar es una función esencial para poder entender. Para el analista es una forma de poder esclarecer información. La pregunta es el arte que permite acceder a esos elementos más importantes de la vida anímica del paciente. También contamos aquí con el señalamiento. Señalar implica activar la atención del paciente. Con ello se pone énfasis en un lugar de observación. Y este llamado a la atención solo se logra cuando el analista devuelve el discurso del paciente, le informa de algo que es importante a tener en cuenta. Es a partir de esto que se logra iniciar a explorar áreas más específicas del mismo. En suma, es hacer notar de algo al paciente. Hablemos ahora de la confrontación. Lejos de controvertir al paciente, confrontar implica poner al paciente contra sí mismo. Es decir, se ponen en contraste dos ideas de este para situarlo en una especie de dilema. La finalidad es que el paciente se encuentre con sus contradicciones. Y finalmente tendríamos a los instrumentos para informar, los cuales se sitúan cerca del arte de la interpretación, que es el método más conocido de los analistas, si no es que el único. Todas ellas están enfocadas desde una parte activa del analista. El primero de estos es entonces brindar información. Toda información que damos al paciente debe de buscar profundizar en los errores de este, en que logre reconocer eso de lo que no ha dado cuenta. Con ello, logramos insertarnos en su patología a partir de poder dotarlo de nuevos elementos que le ayuden, por supuesto, a su futuro autodescubrimiento. Después tendríamos al esclarecimiento. Esclarecer es un aumento de rigor en la información. Aquí se busca abonar más a la capacidad de insight. En este, el paciente ya advierte, ya sabe algo de eso que le aqueja. Sin embargo, aún no logra asumirlo en su totalidad. Si lo viéramos desde una función cognitiva, diríamos que el esclarecimiento ayuda al refuerzo, a la correcta asimilación de esa información que el paciente ya posee. Y finalmente, llegaríamos a la interpretación. Y aquí nos encontramos con esa arma predilecta del analista. Sin embargo, aun cuando sea el recurso más eficaz, la realidad es que poder llegar a la interpretación requiere del uso de todos los procedimientos ya señalados. La interpretación se vuelve entonces ese armado complejo que solo se logra a partir del trabajo continuo y sostenido. En pocas palabras, interpretar implica dotar de un conocimiento nuevo.
de un conocimiento nuevo al paciente, no porque no lo posea, sino por el hecho de que es algo que ya le pertenece, pero de lo cual no se ha dado cuenta, algo que aún ignora. Es ese saber no sabido. Por lo tanto, interpretar es lograr que el paciente dé cuenta, es lograr que tenga insight. De este modo, la interpretación siempre debe de ser dirigida al paciente y no a los otros elementos que nos cuenta durante la sesión, como la familia o los amigos. Siempre tiene que ver con un descubrimiento personal. Mucho podríamos hablar del interpretar. Sin embargo, ahora basta señalar esta diferencia respecto de los otros instrumentos. También aquí podríamos agregar uno más que se conoce como translaboración, la cual implica nada más y nada menos que un uso sostenido de la interpretación para lograr asentar cambios importantes en el paciente. Es decir, translaborar implica interpretar el mismo elemento desde diversos lugares y por supuesto con una continuidad. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés, pero sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría mucho si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.